hasta ahora, permaneciendo incluso más de un mes, como vosotros. Sí, sí, sí. Y hoy la última función también más de un mes. Eso es un gran mérito. Se pensaba cuando comenzó ahora hace 2 años y pico, es decir, ¿quién va a ir hasta allá? Y casi todos los días o muchos días se ha llenado. Sí, Nosotros en no, Cabaret casi todos los días sí, se ha sí. llenado. Entonces se está dando la vuelta. Por lo tanto, hay muchos motivos para participar en una aventura artística distinta. Esa es mi opinión. 15 euros cuesta la entrada, excepto las personas que le regalaremos nosotros dos. O menores de 25, que es la mitad, 7,50. Menos de 25, Eso es, para que 7,50. la gente joven también vaya al teatro, claro. Un espacio distinto. Una razón para que la gente vaya a ver Cabaret Chihuahua. Cabaret Chihuahua, pues que lo ha explicado muy bien, David. No, pero él lo ha dicho, tú era una tuya. Una mía, pues porque sobre todo para la gente, yo por gente que me ha venido, gente que no suele ir al teatro, le va a sorprender mucho y le va a hacer ser aficionada al teatro a partir de que vea Cabaret Chihuahua. Yo es lo que yo creo. Y es un cabaret de muertos vivientes. Exacto. Eso es un cabaret zombie. Cabaret zombie. Un cabaret zombie. Bueno, pues con esa recomendación y con eso que os he dicho, gracias a la cortesía, a la amabilidad de Pabellón 6 y de Lander Otaola Aguirre. Arregui, hombre, ay, joder. Había un poco de provocación. Aquellas personas, 2 entradas, aquellas personas que nos digan exactamente cuál es la dirección del Pabellón 6, podéis escribirnos a través de la página web y estaremos encantados de compartir la generosidad de quien hoy nos ha visitado. Seguimos aquí en la visita, ahora, con más gente de Pabellón 6. Felipe Loza. A las muy buenas. Hola. Te he dicho antes de entrar que la primera pregunta no te ibas a saber. Sí, bien, para ponerme tranquilito. Bueno, Felipe Loza, además de ser una persona a la que también admiro, respeto, porque nos conocemos hace muchos años y fue profesor mío, te hace una pregunta de examen. La pencaré. ¿De qué raíces se deriva la palabra teatro? A. Teatro Teadorami. B. Tragos Oda. C. Tragos Teodomai. De tragos, que significa, no sé si el primero o el segundo, pero tragos, que significa macho cabrío. Y de ahí viene tragodia, y después tragedia, que es la fiesta del macho cabrío, que era el animal totémico representando al dios Dionisos. Qué bueno es Sí, este tío. Tragos. Tú estás muy ilustrado, ¿eh? Un poquito. Tú estás muy leído. Bueno, don Felipe Loza estuvo escasamente, yo creo que un año estuviste aquí, ¿no? Sí, hace un año. ¿Y por qué era? ¿Por qué viniste hace un año? No sé, vine con mi chica. Yo Sí, creo que con venía Ichi. de acompañante, porque no No. tenía ningún evento yo No, había teatral. algún- Sí. no, yo creo que no había ningún evento. Bueno, igual viniste Ah, porque... sí, no, ¿Había algo? hace No. un año Esencia Patria, pero no creo que era Esencia Patria, por lo que Yo, venimos. me gustó mucho también Es- Esencia Patria. Ese personaje que hacías ahí de... Viriato, Sí. Viriato de Triana. Bueno, hasta aquí, bueno, cualquier excusa a veces es buena y yo intento aprovechar los recursos que hay para, en la medida que puedo, empujar aquellas cosas que me entusiasman. Yo todavía tuve la suerte de ir a Pabellón 6, estuve en la función doble, Sí. Me entré por la tarde y salí de madrugada. ¿Comiste pincho? Pues no, porque ya iba cenado. O sea, Bueno. claro, si me hubieran avisado que allí había condumio, Ponemos pincho. pues... porque la oferta gastronómica del ya, barrio pues ya, no es ya, muy ya, ya, abundante. ya. Bueno, hemos explicado un poco antes qué es Pabellón 6. Pabellón 6 es una asociación de actores, creadores y espectadores. Gente que se une para poder hacer y ver teatro. Algo tan sencillo como el origen del teatro, una asociación de actores y espectadores. Bueno, yo decía que el otro día tuve la suerte de estar en Pabellón 6, allá por Zorrozaurre, y vi una doble función, Sí. vi última función con Ramón Barea e Itziar Lazcano, descansito, vinito, y luego Cabaret Chihuahua, con la que me divertí, me reí y me pareció algo fresco. Y el responsable de esos textos es Felipe Loza. Pues es una cosa extraña que de repente pues 2 textos que hayas escrito se puedan ver en 2 funciones seguidas, estas cosas que tiene la vida que no te las explicas, la vida te da sorpresas y a veces agradables. En última función, la escritura la compartiste con Ramón. Sí. Pero en esta, en Cabaret Chihuahua, tú solo. Sí, solo yo. Al principio iba solo a escribirla, pero bueno, la he dirigido también, que Sí, es sí. una experiencia un tanto extraña, dirigir tus propios ¿Ah, textos. sí? Sí, extraña, incluso en un primer momento no me parecía que sea apropiada, porque me da la impresión de que siempre conviene que pase por el texto una cabeza tengan otros que no lo ojos ha diferentes. escrito. Pero
ha sido el proceso más rápido probablemente, porque como la había escrito ya la tenía en la cabeza. ¿Sabías cómo? Entonces creía que sabía cómo tenía que hacerla, pero evidentemente luego tienes que adaptarte a los criterios creativos de los actores, y bueno, pues la experiencia ha sido muy agradable, porque me ha tocado pues un equipo de actores listos, de esos que saben convivir, que no siempre ocurre, que saben ser felices mientras se trabaja, que no tienen competencias tontorronas, egoísmos, egocentrismos, y que estaban todos por la labor, ¿no? Entonces ha sido una de esas experiencias en las que el teatro merece la pena ser hecho. Oye, en la parte más de escritura, ¿por qué escribir y por qué escribir teatro ahora? ¿Por qué escribir? No lo sé. Probablemente tiene que ver con la constitución del cerebro, que desde un punto de vista genético pues trae unas capacidades u otras. Si no me dediqué al fútbol es porque era muy malo. Y si me dedico al teatro es porque las primeras cosas que escribí pues parecía que hacían gracia. Entonces el cerebro te premia con endorfinas cada vez que tienes éxito y quieres que se repita porque es un adicto. No sé, la verdad es que no es una experiencia para mí agradable escribir, es angustiosa, obsesiva, no es fácil convivir con alguien que escribe, no le hables, no escucha, está en otro lugar, es una estupidez. Se duerme mal, te despiertas y ¡ay, se me ha ocurrido una idea que es malísima! Pero te despierta la idea mala. No es una sensación agradable. Empieza a ser agradable cuando ves el final, pero todavía no, porque el final es lo más difícil y es lo que más te preocupa. Empieza a ser agradable cuando lo ves en un escenario. Pues eso es muy gratificante verlo y ver que lo representan y que lo aplauden y que se divierten y que lo entienden. Sí, que lo disfruta el público. Esa sensación es muy agradable. Entonces entiendes para qué escribes. A ti te gusta que la gente se divierta. Se divierta y eso no quiere decir que se ría, ¿no? Sería así, puedes divertirte. La densidad de última función, o sea, el tratamiento del texto de última función no tiene nada que ver con... Claro, su intención era absolutamente distinta. Nosotros hacemos un cabaret porque sabemos que cuando lo hemos hecho a las 11 o a las 10 de la noche, el pabellón 6 se llena. Nuestro objetivo es llevar público al pabellón 6, entonces decimos, este es el género que quiere la gente, este es el género que además nos gusta el cabaret, porque en sus orígenes es un género muy mestizo, ¿no? Cabaret en francés significa tugurio, tabernucha, de los alrededores de París, ¿no? Entonces era un lugar en el que se juntaba gente de muy distinta estopa. Sí. Había prostitutas que le dan que le dan el erotismo, la canción. Había obreros que iban a beber barato, había burgueses que iban a follar barato, había intelectuales jóvenes como Picasso o Colgadillos que estaban buscándose la vida y que iban allí porque allí se hacía todo barato y además era un lugar divertido y de libertad. Como estaba a los márgenes de la ciudad, había libertad sexual, homosexual, heterosexual y había libertad ideológica. Entonces se podían decir cosas que en la cultura oficial no se decían. Y a mí ese género me interesa por eso. Primero porque es muy divertido, engancha enseguida, que te canten, que te bailen, eso te encanta. Y después te permite hacer crítica social, mensaje subliminal y metafísica, que a mí es lo que más me interesa. He descubierto con los años que a mí lo que más me gusta del teatro es metafísica. Plantear cuestiones metafísicas que todo el mundo además disfruta. De todo el cabaret, el momento que más me gusta es un momento de silencio después de una pregunta que hace el pianista. Dice, que es música en directo. Sí, música en directo maravillosa, a piano, y que nos permite además cantar sin micros, porque el piano es un instrumento que se inventó antes que la electrónica y se va muy bien con la voz humana. Es un silencio, él hace una pregunta, ¿para qué sirve la vida? Pausa psicológica. Hay unos segundos ahí de un silencio que yo no sé qué está ocurriendo en la cabeza de la gente. El teatro ocurre dentro del cerebro de los espectadores, no ocurre en el teatro, en el escenario. El escenario sirve para estimular, pero el teatro ocurre en el cerebro. Y hay esos momentos de silencio en que no sé qué pasa, pero sé que pasa algo, porque nadie tose, porque nadie se mueve. Respeta el momento. Esos momentos son como la bolsa de American Beauty, ¿te acuerdas? Hacer toda una película para enseñar un momento, una puta bolsa que gira, ¿no? Y te quedas...
viendo la bolsa. Esos silencios mentales, que sin embargo son muy profundos, el cabaret también te los permite, porque tiene un rollo nocturno, reflexivo, filosófico. Yo estoy enamorado del cabaret, a mí me gusta mucho como género. Yo que trabajé muchos años en el Tiffany's, que era... Eso es, con todas las... ese es el cabaret, ese es el cabaret. Prostitutas de... Claro. Yo tengo una anécdota que alguna vez la he contado en la tele. En aquella época yo era el disc jockey del Tiffany, Sí. el pinchadiscos. Y en aquella época la prostitución que había, sobre todo en San Francisco, era muy local. O sea, las chicas eran pues de Santander, de Logroño, de Burgos, eran... Y veían en el disc jockey un poco la figura cómplice, ¿no? Y me acuerdo que casi al final de la noche, claro, en el Tiffany's iban de señoras, que a nadie se les ocurriera, porque allí iban de señoras, ¿no? Y me acuerdo cuando me pedían las grecas y ya con cierta complicidad y en el paso del tiempo, tengo una imagen que no olvidaré jamás, era cuando alguna de ellas, que te confesaban su historia, se quitaban se enseñaban el hombro y esa frase, es decir, si serán bestias, que vienen 10 por día y ninguno se afeita, que eran el hombro sollado del... Ya, claro, esas mujeres han vivido lo que... Eso era... Lo que no suele ser contado. Sí, nosotros cuando hicimos La Palanca Gran Cabaret, que se hizo un programa para televisión, pues se hicieron reportajes en directo a las prostitutas de cabaret y contaban unas cosas que son impresionantes. Ellas están en el otro lado de la humanidad. Mi tío fue el dueño del Gato Negro. El Gato Negro. Mi tío Benito fue el que abrió, el que inauguró el Gato Negro, que luego se convirtió también en una... Luego persiguió el Bataclan y toda una serie de garitos donde se grabaron, entre otras cosas, la película. Sí. Pero vamos a hablar de Cabaret Chihuahua. Sí. Oye, ¿cómo se te ocurre escribir Cabaret Chihuahua? O sea, ¿de dónde te viene la idea? ¿Mezclar la parte más gaucha mexicana con la...? Mira, en una tormenta de ideas, uno de nuestros compañeros dijo que sabíamos que queríamos hacer cabaret, pero había que ponerle apellido, es decir, ¿qué cabaret, no? Porque hay distintos cabarets, el alemán, el francés, el argentino, Manolita Chen, el qué cabaret, ¿no? Y un compañero dijo, zombie, y a mí me vino la idea de las Catrinas mexicanas. A mí los zombies, le dije, no me gustan, son feos y dan asco. Bueno, sí. Es un rollo personal, pero hay unos zombies... En México la muerte es una fiesta. Claro, es decir, bien, vamos a hablar de la muerte. Ya estamos en la metafísica, a mí me interesaba eso. Entonces, vamos a hablar de la muerte, pero ¿cómo vamos a hablar? ¿Como esa visión negra y terrible o como esa visión de afirmación de la vida en la propia muerte que hacen los mexicanos? Sí, beber, cantar, beber, dulces, color, flores, color. Todo eso. Entonces dices, bueno, eso vamos a contar una historia de Catrinas, pero estamos en Bilbao, es el P6, vamos a ser localistas porque podemos y nos da la gana. Pues que uno de Durango se muere y va a conocer el inframundo, ¿no? Pero sabíamos que queríamos contar también no una historia metafísica sobre muerte, ni tan siquiera divertirnos con humor negro, que también lo hay, sino queríamos volver a los orígenes del cabaret y hacer crítica social. Entonces dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los 5 últimos años? ¿Qué nos ha pasado? ¿No? Vamos a hablar de eso. Vamos a esconderlo. No vamos a empezar con ello desde el principio. Vamos a empezar con el cabaret frívolo de jajajaja, cómo me río, erotismo, baile, canción, y después que vaya entrando la realidad que hemos vivido, pues simplemente para mirarnos en el espejo. Esto nos ha pasado. No sabemos cuál es la solución, no sabemos cuál es el final porque todavía no ha llegado, ni sabemos cómo tiene que ser el final, pero nos parece bien lo que ha pasado, nos parece bien la reacción social, la protesta, el cabreo social, nos parece bien. Eso decidimos contar. Claro, tienes unos actores jóvenes que cantan, que bailan, que se han preparado mucho mejor que nuestra generación, tienes actores que tocan el piano. Y dices, pues estupendo. Entonces empieza a escribirse la cosa, se empieza a juntar y dices, uy, ellos estaban eufóricos, el actor lo nota cuando entra y aquello fluye. Desarrollar, sí, y entonces bueno, tranquilos, ahí viene un poco la experiencia, esto está verdito, tenemos que seguir currando. Han ido creciendo en todas estas funciones que hemos hecho en el P6. Ninguno de ellos había hecho más de 20. Cuando hablas del P6 parece que hablas de un partido político. Del pabellón 6. Pabellón número 6. Bienvenido al pabellón número 6. El pabellón número 6 nos permite hacer más de 20 funciones seguidas.
Ninguno de ellos tenía esa experiencia. Un actor de 20, 30 años, las funciones seguidas que más ha hecho, 3. Y probablemente sean 3 cada mes o 3 cada 2 meses, con lo cual estás estrenando continuamente, con lo cual es muy